Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes, 1 de abril, y como todos los martes te doy las gracias por estar del otro lado, compartiendo un desayuno, un café, un mate y hablando de cosas que nos interesan. Hoy tengo el placer, el lujo de contar del otro lado de la pantalla con una compañera y amiga de teatro, la licenciada Blanca Sosa. Ella es licenciada en psicología, es profesora de yoga, medicina del estrés. Bueno, ahora ella nos va a contar un poquito todo lo que hace. Para mí es muy lindo poder contar con su presencia y vamos a hablar de un tema que la importancia de llamar las cosas por su nombre. En este caso nos vamos a referir a los términos al cuerpo humano, lo que encontramos nosotros en el consultorio, sobre todo en la ginecología y desde el punto de vista psicológico, de llamar a cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo como se dice, ¿sí? Así, pene, pene, vulva, vulva, sin miedo, sin tapujos, sin tabúes. Y vamos a hablar desde lo psicológico la importancia de esto. Bueno, ¿cómo estás, Blanquita? Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos, buen día Irene, un placer también mío estar acá compartiendo con vos este espacio, más allá de los otros espacios que compartimos también. Así que bueno, un placer. Bueno, como vos dijiste, soy licenciada en psicología, profesora de yoga y me especialicé en terapia MDR, medicina del estrés y yoga sensible al trauma. Así que bueno, todas cosas que van unidas principalmente el tema de la conciencia corporal, ¿no? Porque bueno, de eso también vamos a hablar porque creo que engancha muy bien con este tema, ¿no? Y el nombre que se le puso a esto, que es las cosas por su nombre, valga la redundancia, está perfecto porque es eso, ¿no? La importancia de nombrar y darle la identidad que tienen las cosas en la realidad. Porque si no, nos alejamos de la realidad y de la comunicación, porque nos comunicamos a través de las palabras correctas, ¿no? Y del uso correcto de las palabras. Si no, quedamos por fuera. Y esto tiene que ser desde la niñez, ¿no es cierto? Porque no nos tenemos que olvidar que desde niños, por eso es importante que los padres estén muy atentos a esto, ¿no? Y puede ser muy lindo a veces decir, ay, el tutú, el guau guau, ¿no? Hablando de palabras ahora más, ¿no? De lo Sí. cotidiano de los niños, ¿no? Después vamos a entrar en el otro tema. Puede ser muy simpático, pero no es la realidad. Y eso es muy importante para su desarrollo cognitivo también, ¿no? Porque tiene que empezar a codificar. Y entonces ahí, decodificando y codificando, entiende que esto es un auto, ¿no? Pero si en algún momento uno quiere decir, bueno, tú, ¿por qué? Pero no, pero ya tiene que crecer sabiendo porque uno quiere de una cosa amorosa, simpática, ay, mira qué lindo el guau guau, pero es un perro. Es el perrito, la perrita, ¿no? El auto, el autito, podemos usar diminutivos tal vez, ¿no es cierto? Pero parten de la palabra original, que es auto o perro. Y Claro, porque así, como que los adultos que somos los encargados de enseñarle, de mostrarle el universo, ya que estamos bajando y estamos como eh, disminuyendo tal o cual. quizás pensando que ellos no van a poder y no le damos el código perfecto, ¿sí? Si Es ellos que después no pueden. pueden en ese momento, ¿sí? Desde ellos les sale salir guau guau, bueno, pero nosotros tenemos Pero eh, nosotros, más allá que a ellos les salga eso, como vos dijiste, tenemos que devolverle la palabra correcta. correcta. Sí, el auto, o el autito, ¿no? Dice guau guau, sí, el perrito, ¿no? Porque ya empieza, ¿no? A entender que, bueno, guau guau es como puede hacer el perro, guau guau, ¿cómo hace el perro? Guau guau. Pero su verdadero nombre es perro, ¿no? Porque devolverle a ellos la palabra correcta, porque le vamos con la verdad, le vamos con la realidad. Si no nos quedamos en el lenguaje de ellos. Se han hecho pruebas y estudios incluso con bebés donde se clasifican a las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si decimos, bueno, mundo animal, bueno, todo lo que tenga que ver con eso y relacionado con los perros y demás,
pero no podemos hacerlo así tan general. Cada cosa tiene su nombre. Si hablamos de plantas, bueno, está bien, son plantas, pero esta es una rosa, este es un jazmín, ¿no? Porque tiene que empezar a codificar y no generalizar tampoco. Es una planta. No, sí, es una planta, pero esa planta se llama jazmín, esa planta se llama rosa. Entonces ahí ya va como más allá de clasificar, pero empieza a codificar que es una rosa y que esto es un jazmín, y que por más que pertenezca al reino de las plantas, la rosa, bueno, tiene un formato y el jazmín tiene otro. La rosa tiene un perfume, el jazmín tiene otro perfume. Entonces también empieza, lo ayudamos a diferenciar, y Claro. eso también es muy importante, Qué, ayudarlo a qué importante diferenciar. la herramienta del lenguaje, ¿no? Cómo clarifica todo. Clarifica y el cerebro lo necesita. El cerebro lo necesita desde bebé. Entonces, la importancia de esto, ¿no? Esto cada vez más se ve en lo que tiene que ver con las neurociencias, ¿no? Que han avanzado tanto y hablan justamente de esto, ¿no? De no olvidarnos que todo está ahí, que el cerebro es la base de las emociones y ahí el lenguaje entra también en ese mundo de las emociones. Yo quería leer una cosa cortita de una autora que fue docente muy famosa, pero también fue música y directora de música, se llama Nadia Boulanger, y dice esto, ¿no? El enorme privilegio de enseñar consiste en incitar a quien se enseña a mirar abiertamente lo que piensa y a oír claramente lo que oye. Este es el conocimiento de las palabras, ¿no? Cuando no se le da el verdadero nombre a las palabras, los niños se transforman en niños vulnerables, muy Mira vos. vulnerables. Y Ujú. esto hay que tenerlo muy en cuenta también por el tema del abuso, ¿no? Y ahí ya entramos en el Sí, sí, cuerpo el humano, cuerpo. ¿no? Que es el tema un poco que convoca hoy, ¿no? Con estos cambios que utilizamos a ciertas zonas del cuerpo. Y esto también es fundamental para un niño, porque si no, estamos como, no, al pene le ponemos otro nombre, el pitito, no, es un pene, y qué puede pasar con ese pene y qué puede pasar con mi vulva, ¿no es cierto? Que justamente en un abuso son los que entran justamente en una cosa tremenda, ¿no? O si se toca, ¿no? Pero bueno, es mejor porque si no hay vulnerabilidad ahí también, porque no Pienso estamos que, hablando de las cosas. pienso, Blanca, que quizás, porque a mí recibo pacientes en el consultorio y todos mis colegas, porque lo charlamos, eh, como con vergüenzas, con tabúes, eh, ese miedo de nombrar la vulva, como bien dijiste, la vagina, ¿sí? Con un miedo, con una vergüenza, y eso viene desde la enseñanza de los padres, ¿no? Que también ellos no Seguro. han recibido, no han recibido esto es así, sin miedo, ¿sí? Tal Entonces, cual, hacerles perder el miedo. Y eso es sí, prevención también, como te decía, claro, para el abuso sexual. También habla de prevención. claro. Pero hay mucho miedo, hay vergüenza y a veces también, bueno, empieza también, entra en juego lo pudoroso, ¿no? Pero pensemos que a veces ni se lo han nombrado y queda invisibilizada directamente. O sea, es como que, no, de eso no se habla, el famoso Claro, de eso no eso se habla. no sé, no Entonces, si de eso existe o no no se hablemos de habla, eso. no hablemos de eso. Entonces, ni se lo menciona, ¿no? Y entonces queda ahí como invisibilizada y hay gente que ya de grande recién conoce el verdadero nombre. Es increíble, pero recién conoce el verdadero nombre de estos genitales, ya sean femeninos o masculinos, ¿no? Pero hablamos más de la mujer en tu caso, que al ser ginecóloga, justamente te llegan Y pues la que mujeres donde recurre más al utilizan. médico, ¿no? Porque los hombres que vayan a la consulta es más difícil. No, la Sí, verdad que no. Entonces, pero bueno, justamente te encontrás con eso. Hay cantidades de nombres que utilizan que no son los verdaderos nombres, ¿no? O a veces también el diminutivo, ¿no? Qué sé yo, la chichita, la rayita, ¿no? Y sí, entonces sí, no, no, entramos ahí, el espectro, el universo es es amplio. muy No, amplio, pero muy amplio y la es así, imaginación ¿no? terrible. Y vos decís,
¿y de esto de dónde viene? Entonces, digamos, esta es una charla que los padres, ¿sí? Tienen que escuchar, tranquilizarse de que no porque se les hable a sus hijos y se les nombre a sus órganos por el nombre, le van a incitar o a que tengan una obsesión sexual o al contrario, le van a clarificar todo, ¿sí? Además Y es existe una permitidas la educación exploración, sexual, claro, y claro, existe una educación sexual que está promovida desde el Estado, o sea que las maestras están obligadas, o sea que están recibiendo esta información, o sea que tiene que haber una unificación entre hogar, los primeros educadores, que somos los padres, tal y, cual. la escuela y después, bueno, el médico y todo, ¿no? Y que sea Ujú. todo muy naturalmente. Porque eso habla también de que haya igualdad en todo lo que tenga que ver con la comunicación y con el vocabulario y el lenguaje, porque es la vulva para todos, es para todos igual, es el mismo nombre, porque si no, cambiamos nombres y nos perdemos ahí en la cantidad de nombres. ¿A qué te referís? ¿A qué estás diciendo? No se entiende, y entonces si nos queremos entender, tratemos de llevar las palabras a una igualdad, es decir, a una igualdad en el tema del término que utilizo para tal cosa, porque así como digo mano, brazo, ¿no? Que para todos es mano y brazo, pensemos también cómo justamente ahí aparece el tabú, ¿no? En los genitales, donde Ujú. de ahí no hay igualdad, no es para todos lo mismo, ¿no? Porque para algunos es, ni lo nombro y no sé cómo decirlo, y llego a la ginecóloga o a hablar con alguien y no me sale y a ver qué puedo decir, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si esto también es como decir mano, brazo, también puedo decir vulva. Pertenece a mi cuerpo. Es mi conciencia corporal también, en la cual tengo que incorporar todo. No queda por fuera, pero queda por fuera por tabú y por crianza y porque de generación en generación, lamentablemente, se transmitió otra cosa, ¿no? Se puso eso en el lugar tabú por miedo, porque como vos decís, en los padres aparecen los miedos. Y ese miedo se transmite a los hijos, porque si no le voy con la realidad, ¿por qué no voy con la realidad? ¿Por qué no le hablo, ¿no? Claramente. Entonces, transmito el mismo miedo si no le hablo y al contrario, si le hablo y le digo tal cual es, en vez de transmitirle miedo, le transmito confianza y seguridad, que eso es importante, porque le transmito confianza, le transmito seguridad en su cuerpo, en todas las partes de su cuerpo, ¿no? Porque la palabra es la herramienta básica para construir mentalmente la realidad. Perfecto. Entonces, y ahí es como quedarse sin palabras, ¿no? Representamos la realidad con palabras. Y entonces, ¿qué realidad hay cuando digo chichi, no sé, situación, esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Qué realidad, de qué realidad estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es como si, a veces es como si no existiese, ¿no? Porque cuando le estoy poniendo otro nombre, la hago inexistente también. Porque es Claro. como decir, ¿y qué es eso? O Eso no sea que existe. con llamando a las cosas, objetos, órganos, parte de nuestro cuerpo, Mm, estamos clarificando, codificando un lenguaje, clarificando el lenguaje en el niño, estamos ujú, educando, estamos previniendo, dándole tal un cual, vínculo de confianza, sabiendo que totalmente, con papá, con mamá se puede hablar de todo, ¿sí? tal cual. Que Porque eso no eso da significa que confianza. papá da el permiso para utilizar, ¿no? Oh, O cosas claro, totalmente pero siempre diferentes. está siempre está Ujú. el equilibrio fino, ¿no? Me parece que está esa creencia que vos decís, ¿no? Que parece que si hablaran como es, se está dando el permiso para algo, entonces se O el siente ese miedo, estímulo, ¿no? o el empujón, claro. Claro. Hoy, pero si se lo digo, lo estoy mandando. No, no estás mandando a nadie, le estás dando al contrario, le estás dando confianza, confianza con todo su cuerpo. Porque así como le generás confianza
cuando empieza la motricidad con un montón de cosas. Dale confianza también con esa parte del cuerpo, que forma parte también de tus hijos. No queda por fuera, no puede pasar a segundo plano, ¿no? Como el resto del cuerpo. No, no, todo el cuerpo es importante, ¿no? Nada de minimizar, ¿no? Hay que, a veces termina convirtiéndose en una parte avergonzante también, ¿no? Porque decís, no, yo esto no lo puedo decir porque mi papá, mi mamá, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a decir vulva? ¿Cómo voy a decir esto? ¿No? ¿Y por qué no? ¿No es cierto? ¿Por qué no si uno se está comunicando también con sus padres desde las palabras reales? Así como cuando le digo, ay, mira, me pasó esto con el auto, me pasó esto con la muñeca, y sí, con esto también te puede pasar. Pues también ahí genera confianza en si pasara algo, pueden decirlo abiertamente, ¿no? Pueden hablar de, no sé, por ahí tengo una picazón, ¿no? Y bueno, ¿y dónde está la picazón? Claro. En donde tiene que estar, digamos, ¿no? En la palabra real, ¿no? No me pica y ¿qué digo, no? ¿Y cómo digo esto que me está picando? Y cómo es, me pica la mano, me pica el brazo, me pica la vulva también porque Perfecto. también es una parte del cuerpo expuesta a cualquier ¿Mm? situación, ¿no? A cualquier cosa que pueda pasar, a irritarse, a tener una urticaria, a muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, vos lo sabés como Sí, sí, sí. ginecóloga, entonces, ¿por qué no poder hablar, ¿no? Y decir así, ¿no? Yo me acuerdo también, con hablando de la conciencia corporal y demás, yo en su momento di clases de yoga para embarazadas. Trabajé con una Ajá, obstetra, ¿no? Y trabajábamos mucho todo lo que es suelo pelviano, ¿no? Y justamente se trabajaba desde los nombres correctos y demás. Y me encontraba con muchas mujeres, ¿no? Mira vos ya a punto de parir, con que todavía no podían mencionar y les costaba pensar en eso, ¿no? Trabajamos mucho todo lo que tenía que ver con el periné, ¿no? Que justamente es lo que va de la claro. vagina al ano, lo que va de la... Y era como era mucha vergüenza, se veía, mucha falta de seguridad, ¿no? En esa zona del cuerpo que estaba tan involucrada en lo que estábamos haciendo y en lo que venía, ¿no? Y Pues ya que, me encontraba claro, con esa además al dificultad. saber, al darle nombre, al Ujú. tomar conciencia, pueden estar también más tranquilas con lo que puede pasar, porque te imaginas, el trabajo de parto es toda una incertidumbre. Para uno que es obstetra Claro, y pues, cuando me toque, va a ser así, te imaginas para alguien claro. que se tiene que imaginar y que no le puede poner nombre, es, es complicado. Pero me pasaba y además es el reconocimiento, la valoración también, ¿no? Y la aceptación de la vulva como parte del cuerpo, digna, importante y respetable también, ¿no? Porque si no, le sacamos todo ese valor tan importante que tiene, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es abordarlo desde ahí, y por eso la comunicación, ¿no? Entre padres e hijos, ¿no? Por eso a veces son importantes esos talleres de crianza, ¿no? Que se dan, se Sí, dictan, yo en su momento los hice también, porque eso ayuda y orienta mucho a los padres en este tema también, ¿no? En este tema de la sexualidad que implica todo, ¿no? Porque una cosa es genitalidad, sexualidad, ¿no? Pero la sexualidad es todo, porque si no, solo pensamos en la sexualidad con las relaciones sexuales y, uy, ¿de qué estamos hablando? Aparece el miedo otra vez. Entonces, esos talleres contribuyen mucho a que, bueno, puedan entender la importancia del lenguaje y de hablar claramente y darle valor a todas las cosas y sobre todo al cuerpo y a todas las partes del cuerpo, porque somos un cuerpo entero con todo, ¿no es cierto? todo, No solo claro. con lo de lo que se puede hablar o con lo que está visible, todo forma parte del cuerpo, ¿no? Y Yo por pienso eso yo... que nuestra generación de adolescentes en Ujú, esto está un poquito ya, ha sacado esos tabúes, habla de sí, menstruación, habla de toda la gestión menstrual, eh, habla de anticonceptivos y existen madres, yo la tengo en mi ujú, consultorio, que vienen con su hija con prevención, vienen.
eh, para que yo les hable, como van a todos mis colegas, y sin el miedo. El tema es la generación que de nuestra edad, Tal o, cual, ¿sí? ¿sí? Yo diría algo bisagra, que todavía que hemos recibido una educación en la cual nuestros padres no habían recibido nada. Venía Entonces, ya de generación, de la otra generación, entonces la brecha se va cortando porque ahora hay un poquito más de diálogo con los hijos, está todo mucho, hay más comunicación, más desde la realidad. Está faltando un poquito, pero está en camino a ser más positivo, porque eso también ayuda mucho a la autoestima y al autoconcepto, ¿no? Principalmente en sus hijos. Pero hay una vuelta más de rosca, me parece ahora. Y yo me acuerdo, volviéndolo un poco a nuestro caso, va por nuestros años, ¿no? Y demás, que me acuerdo que en mi casa de eso mucho no se hablaba, pero mi mamá tuvo una decisión bastante sabia, creo, y me mandó de muy joven a la ginecóloga y lo dejó en manos de la ginecóloga. O sea, y ahí, por lo menos, si ella tenía miedo, dijo, bueno, que la ginecóloga sea la que se encargue de poner esas palabras que ella no podía poner. claro, Y me hizo muy bien, porque están, realmente ahí es hablar a las claras de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces eso estuvo muy bien. Y es más, ella me acompañó, pero me dejó que entrara sola. muy bien, tu mamá Porque no una sé quién tenía más vanguardista, ¿eh? vergüenza, si ella o yo. Sí, una vanguardista. No, y acá también hay que poner el énfasis de ojo, porque hay mucha información en las redes, que a veces, sí, bueno, hay demasiada información, entonces a Diría veces, demasiada. claro, hay que Ujú. seleccionar bien qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve, ¿sí? ¿Cuál? Eh, Poder con, darse cuenta de eso, ¿no? Porque las redes hoy invaden mucho, invaden mucho y bueno, y traen todas estas también dificultades, ¿no? En todos estos temas sobre todo, ¿no? Porque eso también está ahí en las redes, justamente de lo que estamos hablando, Blanquita, nos ¿sí? quedan 2 minutos. Muy Y bien, viste cómo se va el tiempo. Entonces, parece que para no, dar una vueltita, entonces, y sintetizar, ¿cuál es tu recomendación para, sobre todo, padres? Bueno, los pediatras, obviamente, nosotros tenemos dos compañeras de teatro que son pediatras y ellas hacen me también su imagino que tarea, están. claro, diciéndoles que hay que poner las palabras justas, Ujú, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles tal son cual. las recomendaciones que vos le darías a los padres, ¿sí? Y a las, bueno, y a las mujeres y a toda la población, ¿no? Con respecto Bueno, a esta conciencia, a utilizar el lenguaje concreto y a llamar las cosas por su nombre. ¿Cuál es por tu su nombre. recomendación? Ujú. Bueno, principalmente esto, ¿no? Como dice el título hoy de esta charla, ¿no? Las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, empezar por ahí. Comunicación clara, precisa. Las cosas tienen nombre, tienen identidad, y esto también ayuda a la identidad de esos hijos, ¿no? A que puedan sentirse seguros, acompañados, ¿no? En el desarrollo no solo evolutivo, cognitivo, sino en el desarrollo también de la sexualidad. Y todo va de la mano, porque cuando se habla bien y se utiliza el lenguaje apropiado, bueno, estamos ayudando a todo ese desarrollo cognitivo también, ¿no? Y bueno, y a las mujeres que, bueno, que todavía están ahí, ¿no? Como no pudiendo de dar el nombre correcto, bueno, que se entreguen, que se larguen a mencionar tal cual. Y si hay alguna otra cosa ahí en juego, ¿por qué no una consulta? Tal vez una o dos entrevistas con un psicólogo, no quiere decir que tengan que entrar en una terapia, no se sabe qué puede pasar, ¿no? Pero poder hablar, ¿no? Porque tal vez todavía hay miedo y no saben y no pueden, bueno, ¿por qué no una entrevista, ¿no? Sin ir a una terapia ya Sí, sí. formal, ¿no? Pero una entrevista, ¿no? Y a los padres, orientación a padres o talleres de crianza, porque eso también les va a dar mucha seguridad porque en el taller están con otros padres que están con el mismo tema. Y entonces entre ellos también es muy bueno porque están con pares que están con la misma dificultad o pensando, bueno, cómo hacer, cómo no hacer. Y yo creo que eso también ayuda mucho más que ir directo solos, ¿no? Pero en el caso de una mujer sola, por ahí,
por vergüenza también es mejor que haga una entrevista, pero bueno, hablen claro, utilicen la palabra correcta para Correcta. todo, para Bueno, todo. ¿Mm? muchas gracias, Blanquita, por compartir tan generosamente tus conocimientos y a ustedes los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chau. Gracias a todos, buen día.